Bien, buenas noches. Mm, Les pido una disculpa. Tenía yo pensado conectarme lo más rápido posible, pero justo voy terminando de trabajar. Se acaba de ir mi último paciente del consultorio y apenas he tenido un poquito de tiempo para loguearme y eh, compartir con ustedes las reflexiones que atienden a la psicología, a la filosofía, eh, pero sobre todo a la reflexión y al sentido común y al sentido humano. Eh, para mí es muy importante compartir estas reflexiones mmm, más allá de eh, impartir un conocimiento que en todo caso, si eso sucede, no es porque sea mío o yo lo diga. Todo lo que soy y todo lo que tengo es porque alguien más me lo ha otorgado. Tienen la intención de hacernos reflexionar y de encontrar en nuestra psicología, en nuestra mente, las preguntas correctas y las respuestas que están en nuestro corazón, ¿sí? A partir de los potenciales mentales, de nuestra experiencia, de nuestra capacidad de darnos cuenta, de discernir, de prestar atención y de dirigir nuestras mentes hacia ciertos objetos, personas y fenómenos. En pocas palabras, pues lo que intento es en base a las reflexiones, acudir al potencial humano de sabiduría, compasión, concentración, paciencia, ejecución, que todos los seres tenemos y que creo que a veces se nos olvida, ¿no? Dentro de una sociedad en donde nos dicen que hay que hacer una cosa para llegar a otra, en donde nos dicen cómo hay que hacerlo, por qué hay que hacerlo así, cuando estamos en un momento de la historia en donde está demostrado históricamente que siempre se pueden hacer mejor las cosas, que siempre se pueden hacer más fáciles, más baratas. eh, y si nuestra academia y nuestros gobiernos no nos lo permiten hacer el día de hoy, es porque tienen miedo, ¿sí? Y no quieren soltar el control. Muchas de las cosas que yo he aprendido y ejecuto en mi práctica diaria como psicólogo clínico no me las enseñaron en la escuela. ¿No? Eh, y con ello he llegado, de hecho, a pensar que hay mucha gente que tiene el potencial para eh, percibir, analizar eh, y potencializar no solo sus mentes, sino las mentes de los demás y que creen no son propiamente psicólogos. Así que yo pienso en la psicología como una manifestación del sentido común, ¿sí? Eh, eh, una manifestación que surge de la curiosidad por la verdad y que creen todos podemos manifestar ciertos niveles de psicología. Es por eso que he diseñado esta herramienta a la que generalmente promuevo, que se llama el RCP, es reconstrucción cognitiva del pensamiento, que nos ayuda a mm, tener un equipamiento ideológico, conceptual, para enfrentarnos a las vicisitudes de la vida a través de reducir nuestras perturbaciones mentales, nuestros pensamientos contraproducentes, estabilizar nuestra psicología, con ello estabilizar nuestras emociones y por lo tanto no sobrereaccionar o reaccionar de manera dramática o de manera infantil ante los eventos que estamos viviendo
o que vamos a vivir seguramente en nuestras vidas, ¿no? Los sufrimientos humanos, enfermedades, vejez, muerte, las perturbaciones humanas, odio, ignorancia, apego, miedo, orgullo, celos, todas esas viven dentro de nuestra mente, no tienen nada que ver con lo que está allá afuera. Cuando entendemos eso, entonces nos posicionamos en el lugar de hacernos responsables de lo que estamos percibiendo, de lo que estamos viviendo y transformarlo en lo que nosotros queremos. El día de hoy estoy, la verdad es que bastante contento porque una expaciente muy querida mía me hizo una pregunta, porque ya ven que les hago preguntas y les digo, oigan, díganme de qué van, qué quieren saber y todo, y bueno, yo me ando inventando ahí temas, pero el día de hoy voy a hacer el esfuerzo por responder eh, eh, a las inquietudes de mi expaciente, a la cual le mando un abrazo largo, con mucho respeto y deseando que se encuentre muy, muy bien, muy, muy bien. La pregunta es la que escribí justamente en la información de este live y la voy a leer con la intención de empezar a analizar de qué va esta pregunta y haré el esfuerzo por tratar de responderla. Eh, Dice, ¿tú sabes qué onda con eso de los lazos ancestrales? Que dicen a veces hay que sanarlos o cortarlos porque nacemos con traumas, formas de sentir, reacciones hacia ciertas situaciones, inclusive repetir las malas, sentimientos positivos, ¿no? Etcétera, de nuestros antepasados. Por ejemplo, dice, las personas negras se sienten enojadas, tristes o rechazadas por lo que sufrieron sus antepasados esclavizados. Eh, sí, incluso yo pensaría en el resentimiento social de nacer en una condición social de pobreza, por ejemplo, o incluso en cuestiones, ¿no? Como para pensar también en todas las razas de la especie humana, ¿no? Eh, Esas personas que vivieron em, cercanas a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los baby boomers, que por eso toman esa generación, toman ese nombre, ¿sí? Eh, eh, mm, Asociando la infancia con las bombas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fueron hijos, ¿sí? De personas que vivieron las guerras, ¿sí? Muchos de ellos fueron a las guerras, ¿no? Y hay una relación bien, bien particular, por ejemplo, de la gente de Alemania, ¿sí? Que tuvieron abuelos o padres, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, y el índice de consumo de antidepresivos es realmente interesante, ¿saben? Hay como una experiencia crónica de la depresión que se ha transmitido, ¿sí? Generación tras generación. Uh-huh. Y entonces me pregunta mi paciente, bueno, gracias a ti, Dani. Si biológicamente estamos condicionados, socialmente educados o programados de cierta manera, y ahora con esto que te comento, realmente, ¿qué nivel de decisión propia tenemos? ¿Podremos cambiar, digamos, ser más libres? Uh-huh.
Ok, como ven, es una pregunta profunda que nos va a hacer reflexionar mucho tiempo, ¿sí? Que para nada pretendo poder agotar las respuestas que estos cuestionamientos nos puedan llegar a generar. Eh, y creo, eh, eh, de hecho, que son preguntas muy relevantes en cuanto a la conciencia. ¿Qué es eso de la libertad? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Y lo que hacemos, en realidad lo hacemos porque somos libres. Lo que creemos, lo que decimos, lo hacemos y decimos lo que creemos y decimos y hacemos, es porque nosotros somos eh, el origen de esas creencias o esos actos. Eh, Justo empezaba yo la plática diciéndoles algo que es mm, pues brutal un poco para aquellos que piensan en la originalidad y en la autenticidad y en saben ser únicos e irrepetibles. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es porque alguien más nos lo ha dado. Uh-huh. Eh, ¿Qué libertad puede haber en eso? Bien, lo primero es que es real, ¿sí? Sí existen patrones de conducta que generacionalmente se pueden encontrar sus rastros, ¿sí? En, en nuestra, en los grupos sociales, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay eventos traumáticos, ¿sí? Esa situación de estrés, ¿sí? Puede transferirse o eh, eh, mm, genéticamente o epigenéticamente, es decir, más allá de la genética, ¿sí? Eh, es decir, una experiencia de estrés constante, ¿sí? Puede llegar realmente a cambiar nuestra estructura celular, la forma en la que nuestras células reaccionan o dejan de reaccionar ante ciertos estímulos. Y cuando eh, nos reproducimos, heredamos esa información celular genética a las nuevas generaciones. Pero después puede ser que no necesariamente se hereden estas conductas o estos índices de reacción de estrés solo a través de lo genético, sino a través de la experiencia epigenética, es decir, eso que rodea al núcleo celular, ¿sí? Eh, Al grado que yo me atrevo a decir en esta ocasión que podríamos llegar a interpretar una enfermedad genética, una enfermedad congénita, como el resultado de un pensamiento o una conducta sostenida a lo largo de muchas generaciones. En el pasado les he platicado de algo que en psicología se conoce como la fidelidad al clan, ¿sí? Que se puede manifestar en discursos como el de todos los Chávez padecemos del riñón. Y todos los pinches Chávez terminan fregándose el riñón. Y el que no se friega el riñón, por la fidelidad al clan, se siente triste porque no es parte del clan, ¿sí? Se siente triste
y se va a una cantina y se pone a chupar hasta que le falla el pinche riñón y entonces ya es Chávez. Entonces, ¿ahí qué funcionó? ¿La genética, el cuerpo o funcionó la presión y el estímulo social? Uh-huh. Sin duda, nuestra experiencia celular, ¿sí? Porque de hecho platicaba yo con una amiga con la cual estoy haciendo talleres, ella es antropóloga, y me platicaba, ¿no? Que su idea de la reencarnación no tiene que ver con que tú, Fernando, reencarnes en el cuerpo de alguien más, sino tiene que ver con, desde su punto de vista, con cómo mis ancestros uh-huh, tuvieron relación con ciertas cosas, ciertas personas, ciertos fenómenos, ¿sí? Eh, eh, con los cuales yo tengo relación después de varias generaciones. Es decir, no fui yo, fueron mis ancestros. O sea, sí fui yo porque tengo la herencia biológica y mental, ¿sí? Yo ocupo tanto parte de un cuerpo de mi madre, parte de la mente de mi padre, y de sus cuerpos y de sus mentes, y entonces salgo yo. Hay una memoria ahí, hay una memoria ahí, caramba, si podemos escuchar la explosión de las estrellas, ¿sí? Eh, el colapso de los agujeros negros que están a millones de años luz de nuestro planeta, que sucedieron hace muchísimos años y las podemos escuchar todavía en el universo. En un sentido energético, seguramente todo lo que pasó está generando consecuencias en este momento y todo lo que pasa en este momento generará consecuencias en el futuro. Entonces, sin duda, hay una experiencia ancestral que constituye una condición de nosotros. El otro día acá en Milenio fui a comer unos tacos con mi gorro y todo, y me siento, y de repente se bajan de una camioneta dos jovencitas guapísimas, pero hablando en un dialecto súper raro, con unos ojazos. Son las mamás jóvenes con sus hijos, los niños preciosos, y después baja una señora. La señora me pide chance si se puede sentar en mi mesa, y pues me pongo a cotorrear con la señora y le pregunto, oye, mujer, ¿de dónde eres? Y me dice, eh, somos gypsies, somos gitanos, so, yo soy de Hungría. Le digo, ¿y qué haces acá, mujer? Me dice, bueno, es que nunca he ido a Hungría. La verdad es que esta es la quinta generación que nace en México, pero bueno, nos reproducimos entre nosotros. Ya me empezó a cotorrear y todo. Y al final me dice, ¿y tú qué haces acá? Y yo, no, pues comiéndome unos tacos, ¿no? No, no, ¿qué haces acá? Porque tú no eres de aquí. Pues no, no soy de aquí, soy del sur de la República, no, 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 tú no eres de México. Y yo, ah, chinga, ¿cómo que no soy de México? Me dice, no, que tienes un rostro que no parece el rostro mexicano. Y después me dejo crecer la barba un poco más y joder, que me han dicho abusado, no quieras cruzar la frontera de esa manera, ¿saben? Y sí, efectivamente hay una herencia que es muy evidente. Uno de mis primos que vive acá, su rostro es evidentemente un rostro, ¿no? Y ella me decía, no, no, tú tienes una cara de árabe, alguien antes me ha dicho, no, tienes como rasgos persas, no, en mi vida. Cuando vas y preguntas a la familia, resulta que oye, sí había un antecedente ahí. Sadhguru, que es uno de los líderes espirituales más influyentes en nuestro momento, dice algo fantástico con respecto a la memoria. Y dice, ¿tú te acuerdas de tu tatarabuela? No, güey, nadie se acuerda y a lo mejor ni la conocimos, ¿no? Que es lo más probable.
Eh, eh, ¿Ustedes se acuerdan? ¿No? Sadhguru responde ante esa negativa de no acordarnos. Tú no te acuerdas, pero tienes sus ojos. Tú no te acuerdas, pero tienes su nariz. ¿Sí? Tú no te acuerdas de tu tatarabuelo, pero tienes su boca y su voz. Con esto, Sadhguru concluye, el cuerpo recuerda. El cuerpo recuerda. ¿Sí? El organismo vivo recuerda. Uh-huh. eh, eh, y esos lazos ancestrales es importante tenerlos en cuenta como un punto de referencia. Uh-huh. No como una definición, sino como un punto de referencia. Uh-huh. Eh, Dicho esto, la pregunta es, ¿podemos sanar o cortarlos porque nacemos con traumas, formas de sentir, reacciones? ¿Mm? Sí, sin duda, pero primero hay que hacerlos conscientes, ¿sí? Eh, eh, Sin duda podemos sanarlos, uh-huh, pero sin duda no podemos cortarlos. Uh-huh. Porque la energía no se puede cortar, ¿no? Hace tiempo leía yo este artículo en donde decía que con todas tus parejas sexuales formas un vínculo energético y que te imaginaras frente a tu pareja y vieras el vínculo energético y sacaras una tijera y la cortaras el vínculo energético. Puta, no he entendido nada de energía. La energía no se crea ni se destruye. Un lazo energético no lo cortamos, lo transformamos. Uh-huh. Y creo que ahí está la clave, pues, en un acto de conciencia que reconozca cuáles son nuestras condiciones. Hace muy poco fui a una certificación de mapas mentales eh, y, y uno de los productos paralelos al tema de los mapas mentales es un libro en donde se retoman un montón de técnicas de Leonardo da Vinci, ¿sí? Y tú volteas el libro, lo primero que dice el, el libro es, un genio no nace, se hace. Y eso, bueno, igual que el dilema de qué es primero, el huevo o la gallina, uh-huh, pues tiene muchísimas, muchísimos cuestionamientos, ¿no? Claro, ellos tienen que vender el libro y no te van a decir, no naciste, brother, no, entonces, aunque compres el libro, no te vas a poder hacer genio. Ellos tienen que decir, aunque no hayas nacido genio, yo te puedo hacer genio con este libro, claro, está muy clara la merca. Y, sin embargo, hay que ver, ¿no? De qué va esto, pues, porque hay genéticas que evidentemente son más favorables para ciertas acciones, ¿no? Vieron el récord mundial en el pasado maratón de Berlín. Tú le ves las piernas a ese hombre y dices, bueno, pues sí, corre el kilómetro en 2 minutos. Sí, eso no lo puedo hacer yo ni en mi más alto rendimiento, ¿no? Este, yo creo que es similar al dilema del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es? ¿Es biológico? ¿Qué es? ¿Es ambiental? Es las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? O sea, la gallina no nace sin huevo y el huevo no aparece sin gallina, es puntual. En el mismo momento en el que aparece la gallina, aparece el huevo. Uh-huh. Lo mismo tenemos que empezar a identificar en nuestra experiencia. Soy una experiencia que tiene una base biológica, uh-huh, una base química, una base física, ¿sí? Eso atrás tiene una base genética, uh-huh, eh, eh, es decir, pensar una cosa u otra, un extremo u otro es reduccionista. Estamos en el momento histórico en el cual podemos realmente pensar
Esto tiene que ver con la biología y también tiene que ver con mi psicología y también tiene que ver con mi árbol genealógico y también tiene que ver con el momento histórico en el que estoy viviendo y entonces de esa manera multidimensionalmente podemos empezar a entender de una forma más cercana cuáles son mis condiciones, ¿sí? Y a partir de esas condiciones yo puedo pensar en si corro el maratón o no, o me meto a la clase de matemáticas o no, o, ¿saben? Eh, eh, pero es una experiencia condicionada por esto. Uh-huh. Eh, ahora, si biológicamente estamos condicionados, si socialmente estamos educados o programados de cierta manera, y ahora uh-huh, eh, tenemos lazos ancestrales, realmente qué nivel de decisión propia tenemos. Uh-huh. ¿Podremos cambiar, digamos, ser más libres? Sí, sí, claro que podemos cambiar. Claro que podemos acercarnos a la libertad, ¿sí? Y el nivel de decisión que tenemos lo determina nuestra conciencia de toda esta multidimensionalidad en la cual emerge nuestra conciencia como una experiencia de ser humano. Uh-huh. Es decir, en la medida en la que yo estoy enterado y advertido de mis reacciones físicas, químicas, biológicas, psicológicas, antropológicas, sociales, entonces voy pasando, ¿sí?, a niveles más amplios de libertad. Paradójicamente, la libertad, a como se entiende vulgarmente, yo hago lo que yo quiero. Uh-huh. No, no puedes volar. Uh-huh. este, no, no puedes pasar 3 horas bajo el mar, como las ballenas. ¿Por qué? Porque ellos tienen otras condiciones y los pájaros tienen otras condiciones y esas condiciones les permiten hacer esas otras cosas y a las ballenas esas otras cosas y a los seres humanos esas otras cosas, ¿sí? Pero en la medida a nuestras condiciones. No ese es el concepto de libertad que podemos percibir desde estas reflexiones como una libertad real, ¿sí? El que cree que es libre, nada más porque hace lo que quiere, es un niño, es un adolescente. ¿Sí? Y puntualmente no hace lo que quiere. No puede llegar a la casa a la hora que quiere. Uh-huh. No puede comer lo que quiere, porque ya sabes, en esta casa se come lo que hay. Este, el concepto de libertad tiene que ver desde estas reflexiones, ¿no? Con esta vulgaridad de hacer lo que uno quiere, eh, eh, sino todo lo contrario con el acto consciente de saber que uno no es solamente la suma de sus partes. Es decir, no soy solamente biología, no soy solamente física, no soy solamente química, no soy solamente psicología, ¿sí? Y que la suma de esas partes es algo más que simple y sencillamente poner en un recipiente todas esas condiciones. Uh-huh. Es decir, lo que sí podemos hacer los seres humanos es pensar, uh-huh, imaginar, crear. Creo que ahí se puede manifestar de alguna manera la libertad del ser humano. Mm. Em, pero nos tiene que pasar un poco la vida encima, uh-huh, para darnos cuenta que hay cosas que no podemos controlar y para darnos cuenta puntualmente que podemos decidir más allá de nuestros límites condicionados. Uh-huh. Me voy a tratar de explicar en esto. Voy a traer a cuenta a un filósofo, ya saben que me gusta un poco esto de la filosofía,
eh, Marco Aurelio, ¿sí? Marco Aurelio planteaba ante la libertad, ¿sí? Eh, un ejercicio. eh, y el ejercicio es eh, dentro de nuestras mentes. Es decir, Marco Aurelio dice, el único lugar en el cual el ser humano es libre es, en su opinión, en la capacidad que tiene para interpretar el mundo de ahí afuera. Uh-huh. Ya saben, podemos interpretar el mundo medio, el vaso medio vacío o medio lleno. Uh-huh. Podemos interpretar las cosas como buenas o malas. Uh-huh. Decía Marco Aurelio, ahí es el único lugar en donde realmente el ser humano es libre, porque todo lo demás está predeterminado por leyes físicas, por leyes químicas, por leyes biológicas, por leyes termodinámicas, ¿sabes? Claro, dentro de ese conjunto de condiciones, nosotros elegimos ciertas cosas, sí, pero elegir de un número de cosas que son dadas a nosotros, no es propiamente ser libre. Uh-huh. eh, eh, lo planteaba hace unos minutos con una paciente, ¿no? Creemos que elegimos, ¿no? No sé, mm, publicidad, diseño gráfico, y que somos libres de elegir eso, sí, pero eso depende del lugar en el que estamos, del momento en el que estamos, porque en otro momento y en otro lugar probablemente no había ni esa carrera ni esos saberes, entonces allá elegimos otras cosas. Decimos, somos libres de elegir, pues sí, mm, ah, mm, somos libres de elegir dentro de esas condiciones, ¿sí? Pero la libertad a la cual estamos aspirando los seres humanos es una libertad muchísimo más trascendente a solo las elecciones que podemos hacer dentro de nuestras condiciones, ¿sí? Eh, Cuando nos damos cuenta que muchas veces eso que llamamos amor es una reacción bioquímica de nuestra oxitocina, serotonina y dopamina actuando, ¿sí? Y decimos, es que es preciosa, y después nos damos cuenta que esa experiencia está determinada por mi biología, decimos, pues mira, la veo preciosa en este momento, pero seguramente es por la oxitocina. ¿Sí? No es que ese objeto o esa persona allá afuera sea bella por sí misma. Gracias, Luz. Todo influye, por ello somos nosotros las circunstancias. Exacto, Ofelia. Eh, entonces, puedo empezar a posicionarme más allá de mi biología y puedo preguntarme, ¿por qué me gusta esta chica? Si yo sé que para que una chica me guste, le tiene que gustar la filosofía, le tiene que gustar la música, soy músico toda la vida, le tiene que gustar el ejercicio, ¿por qué? Porque yo soy un deportista, ¿sí? Tiene que tener un trabajo terapéutico, analítico, ¿no? Todas las condiciones o características que yo pueda señalar. ¿Por qué me gusta esta chica si no sé si tiene esas condiciones para que mi relación funcione? Ah, me gusta esta chica porque no lo estoy decidiendo yo, lo está decidiendo mi sistema nervioso central, que está predeterminado biológicamente. ¿Le voy a hacer caso a ese sistema nervioso central o me voy a colocar más allá? ¿Sí? Y voy a controlar mis reacciones químicas, biológicas, para poder realmente decidir. Uh-huh. Cuando enojamos, por ejemplo, la gente dice, ay, ¿a poco tú no te enojarías si te dicen o te hacen esto? ¿No? Cabrona, ¿no? Que todos vengan y quieran de la herencia de papá y entonces, ¿no? Eh, 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 Él asume que la causa de su enojo está ahí afuera, pero cuando conoces de biología te das cuenta que la causa
de tu enojo es neuroquímica, ¿sí? Tiene que ver con un flujo de adrenalina que te prepara para luchar o para huir. Y entonces tú dices, no, se la ganó, la neta se la ganó. Sí, esa misma situación en otra neuroquímica y tienes otra reacción completamente distinta, ¿no? Entonces, ok, ¿qué nivel de libertad tenemos? Ah, bueno, eso depende de nuestro nivel de conciencia de lo que somos, porque no somos eso que decimos, nada más, ¿sí? Somos física, somos química, somos biología, somos psicología, somos cultura. Uh-huh. Y en ese sentido, mientras más conscientes somos, ¿sí? Más libres podemos llegar a ser. Pero ¿qué creen? Esta libertad no se ocupa para hacer lo que tú quieras, sino para no reaccionar. La meditación es un ejercicio fundamental para poder alcanzar una libertad a como el humano la piensa. ¿Por qué? Porque en la meditación, ¿sí? Paras la línea, paras la inercia de todas esas reacciones que has tenido desde tiempos sin principios, que las conservamos en memoria ancestral y que vienen a caer a nuestra familia y son heredadas hacia nosotros. Uh-huh. Eh, un poco como lo decía, ¿no? Con la fidelidad al clan, ¿no? Todos somos doctores en esta familia, todos somos médicos, todos somos abogados, estas familias que son todos abogados, ¿no? Y está padre, y qué bien, pues, ¿no? Y el pobre que quiere dedicarse al teatro, puta, lo bulean, de marica no lo bajan, de marihuano y esto y lo otro, hasta que el otro termina estudiando derecho porque es imposible vivir siendo de esa familia y queriendo estudiar otra cosa. ¿Qué pasa si él decide otra cosa? Uh-huh. Rompe con ese linaje familiar, ¿sí? Por eso es tan importante conocer nuestro pasado. Uh-huh. ¿Por qué si he tenido un padre alcohólico y neurótico me voy a enamorar de otro alcohólico y otro neurótico? Ah, pues porque no he roto el lazo ancestral. Uh-huh. Y le preguntamos a esa persona y dice, no, es que lo amo. Ah, pues, ¿quién está funcionando ahí? Ah, pues es un nivel biológico y bueno, pues, o sea, ¿sabes? De nada sirve que nosotros lleguemos y le digamos, oye, despierta, oye, es que eso no está bien. No, eso es para lo que le alcanza. Ese es su nivel de conciencia y su nivel de conciencia refleja su nivel de libertad y punto. Pues. Uh-huh. Um, Cuando haces crecer tu conciencia, te preparas en la meditación para no reaccionar, entonces tienes unos segundos para percibir de manera clara lo que está sucediendo. Y entonces, ¿sí? No solo no reaccionas, sino que también tienes la oportunidad de empezar a accionar, a operar de una manera completamente distinta. Uh-huh. Entonces, la libertad no se ocupa para hacer lo que uno quiere, sino para cuestionarse si eso que uno dice que es lo único que puede llegar a ser. Uh-huh. eh, Esto es para lo único que me alcanza mi biología. Ecuanimidad versus configuración genética y circunstancias. Conciencia y ecuanimidad, sin duda, Pau. Súper interesante. Un abrazo, prima. Eh, un abrazo, mujer. Muchas gracias. Entonces, puntualmente, la respuesta es sí, sí se puede ser más libre. ¿Sí? No sé qué tan libre podamos llegar a ser dentro de las condiciones humanas. Uh-huh. eh, 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 Incluso romantizando, ¿no? El ciclo de vida y muerte humano, digo, bueno, uno puede realmente llegar a ser libre quizá cuando muere, ¿no? Y su conciencia se transfiere al resto del universo.
Hay filosofías que dicen que ni siquiera en ese momento puedes ser libre, porque lo que va a pasar en ese momento es el resultado de todas tus acciones, pensamientos y palabras, ¿sí?, que hiciste a lo largo de la vida. Entonces, aunque te des cuenta que eres libre, no puedes cambiar las condiciones que ya has creado. Oh, entonces se pone un poco más complicado, por eso planteo que la libertad, a como el ser humano aspira a tenerla, no tiene que ver con hacer lo que uno quiere, entendiendo que uno puede hacer solamente lo que le permiten sus condiciones, sino en no hacer lo que estás acostumbrado a hacer. ¿Sí? En la práctica de la meditación te dicen, es una práctica muy, muy puntual, ¿no? Eh, eh, las palabras exactas no las tengo ahora en la memoria, pero es algo así como eh, eh, pasar por ciertas dificultades de manera metódica sin reaccionar. Me, o sea, un ejemplo clarísimo es, estás meditando y viene un pinche mosquito. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? No, una buena práctica de meditación, cuando estás en una práctica de meditación, no le haces caso al pinche mosquito, llegas, dejas que te pique, ¿sabes? No reaccionas de manera automática. Simple y sencillamente no reaccionas. El efecto es realmente interesante porque eh, cuando tienes una buena capacidad de concentración, puedes pedirle a tu cerebro que no le preste atención a la molestia del piquete, que le preste atención al objeto de meditación. ¿Y qué creen? Ahí empezamos a reconfigurar genéticamente, ¿sí?, con ecuanimidad, con estabilidad en la energía, como bien nos lo comenta Pau. Y entonces empezamos a fluir, empezamos a vivir no como una entidad de reacciones ante los estímulos exteriores, sino como una entidad consciente que reconoce los estímulos exteriores, pero que actúa con una decisión. ¿Sí? Voy a ser compasivo con este mosquito que tiene hambre. ¿Sí? Voy a ser muy sabio y no me voy a enojar con mi exnovia que me puso el cuerno, ¿no? Voy a ser disciplinado, ¿sí?, para alcanzar el rendimiento que requiero, ¿sabes? Ahí está la posibilidad de ser libres, ¿sí? Eh, eh, Orientada a, por ejemplo, la experiencia de la felicidad independiente de todo aquello externo. Decido ser feliz. Eh, eh, no es que necesito un trabajo, y necesito dinero, y necesito una casa, y luego un carro, y luego un perro, y luego un hijo, y luego la alberca, para entonces ser feliz. No, no. La libertad, si no nos ayuda a ser felices, independientemente de las cosas que estamos viviendo allá afuera, entonces no es una libertad en el sentido de el potencial humano. Uh-huh. Eh, entonces nos dice Marco Aurelio, por favor, si en el único lugar en el que somos libres es en nuestra opinión, opinemos bien. No opinemos que el otro es un pendejo nada más porque nosotros creemos que es un pendejo. No asumamos que el otro es un gandalla porque ya le vimos que tiene cara de gandalla. No. Opinemos cosas como que todos los seres sintientes están haciendo lo que creen que tienen que hacer para ser más felices. Opinemos cosas como que el otro cree que haciendo esto se va a sentir mejor, pero no. Es decir, obliguemos a nuestro cerebro a tener una tendencia enriquecedora de la vida, ¿sí? Si yo digo, ay, no manches, el tráfico en Querétaro está terrible,
¿en realidad estoy opinando eso o soy presa de víctima de la histeria colectiva? Entonces puedo pensar, con respecto a la Ciudad de México, el tráfico aquí en Querétaro es como tener aviones. Ujú. Además, la ciudad está súper chiquita. Llegas a todos lados en 15, 20 minutos. Me voy a concentrar en ser cuidadoso y darle el paso a las demás personas, ¿sí? Que seguramente tienen más prisa que yo. Ujú. Y entonces ahí empezamos a construir y a crear nuestra realidad, ¿sí? Cuando reaccionamos con odio, con apego, con ignorancia, con celos, con orgullo, con miedo, pues ahí está operando pues, nuestra condición humana y energética. Mm, Es decir, el sujeto que cree que enoja porque es libre de enojar es un esclavo absoluto de su ideología. ¿Sí? No hay sentido para enojarnos en el 2019. No existe eh, eh, la validez con tanta tecnología, con tanto conocimiento, con tanto que hemos avanzado para no reconocer, ¿sí? Que somos sujetos que estamos determinados por nuestras condiciones y que en la medida en la que somos conscientes de esas condiciones, podemos ir saltando de nivel en nivel hasta llegar a un nivel de libertad absoluto, en donde no soy lo que digo que soy, sino puedo ser cualquier cosa. Para este tipo de inquietudes, lo que yo generalmente propongo a nivel terapéutico es no nos sentemos en el mismo lugar de la mesa, no comamos siempre lo mismo, no vayamos al mismo pinche restaurante y con el mismo jodido mesero y pidamos exactamente lo mismo porque eso es lo que nos gusta. Permitámonos probar cosas nuevas. Hagamos todo eso que dijimos que nunca íbamos a hacer de manera sistemática. Entendamos que Fernando no se va a hacer más inteligente haciendo psicología, porque es experto haciendo psicología. Uh-huh. Se va a hacer más inteligente con retos, con actividades que le obliguen al cerebro a tener otras realizaciones, a conectar otras neuronas, ¿no? El ingeniero no se va a hacer más inteligente haciendo ingeniería, se va a hacer más inteligente tomando un curso de creación literaria. El matemático o físico no se va a hacer más inteligente haciendo matemáticas y física, se van a hacer más inteligentes tomando un curso de salsa. Uh-huh. Es decir, abramos nuestro abanico de oportunidades y permitámonos pasar por todas las experiencias posibles. Eso nos va a dar flexibilidad biológica, mental, para, ante una situación nueva o una situación conocida, ser ecuánimes, dirigir nuestra mente y ejecutar nuestra libertad. Una vez más, para nada quiero eh, eh, plantear eh, mis opiniones como respuestas absolutas o como el término de toda esta inquietud, qué tan libres somos. Um, pero sí como un punto de partida en el cual les invito a que me dejen por aquí sus opiniones, si esto les ha servido, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo que desde la psicología, la biología, lo que hemos aprendido hasta el día de hoy como seres humanos pueda funcionar, pueda otorgarnos, ¿no?, un poquito más de claridad con respecto a quién somos. ¿Quiénes somos? Bienvenidas. Échemelas todas.
Les mando un abrazo, les pido que si quieren empezar a ser libres, intenten esto por un minuto, nada más por un minuto. Cierren sus ojos, relajen su cuerpo y concéntrense única y exclusivamente, concéntrense unipuntualizadamente en su respiración. Eliminen todo pensamiento, eliminen toda otra percepción, solo en su respiración. Si hacen ese ejercicio, van a tener una sensación de libertad. Si esta sensación de libertad es eso a lo que yo me estoy refiriendo, van a querer hacer esto mucho más tiempo. Y así van a empezar a entrenar a su mente, a cobrar conciencia y a actuar con sabiduría. Les mando un abrazo grandísimo. Buenas noches, Lourdes. Muchas gracias.